Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta nueva sesión del curso Física 1. El día de hoy vamos a seguir construyendo todo lo relacionado con la descripción del movimiento rotacional. Nosotros hemos venido viendo que necesitamos diferentes variables como son el ángulo, que es como el equivalente a la posición del movimiento unidimensional, la velocidad angular, que está asociada como con la velocidad lineal, la aceleración angular, que se relaciona con la aceleración angular, y nosotros vimos que cuando construimos, por ejemplo, el trabajo, que aparece un medio de la velocidad angular al cuadrado por una nueva cantidad, que es el momento de inercia, que es el que hace las veces de masa. El día de hoy vamos a continuar inicialmente con un poquito de lo que es el momento de inercia. Vamos a hacer el ejercicio del cálculo de un momento de inercia, de hecho el cálculo de dos momentos de inercia, y para ello vamos a ver algo que simplifica la situación. Luego vamos a continuar ya no solamente con la cinemática del cuerpo rígido, sino vamos a ver cómo sería la segunda ley de Newton expresada en el vocabulario de rotaciones. Entonces nosotros ya sabemos por un lado que tenemos que fuerza es igual a masa por aceleración, la masa se cambia por el momento de inercia, la aceleración por la aceleración angular, y nos falta saber qué es lo que quedaría del otro lado de la igualdad. ¿Listo? Ese es el objetivo del día de hoy. Entonces, comencemos. Bien, para iniciar vamos a hacer el cálculo de un momento de inercia. Y como recordarán, el momento de inercia nos dio algo por el estilo. Y es igual a la suma sobre n. Podemos escribir aquí la explícito n igual 1 hasta n corpúsculos que conformen mi sistema, la masa de cada uno de estos corpúsculos por la distancia que tienen al eje al cuadrado. Listo, ese es mi momento de inercia. Y ahora vamos a calcularlo para el siguiente sistema. Nosotros vamos a tener una varilla. Este es el eje. Aquí está mi eje por el que va a rotar la varilla. Ese es mi eje, que es de hecho el eje Y. Aquí tenemos el eje X. Y la varilla está extendida a lo largo del eje X. ¿De acuerdo? La varilla tiene una masa M y una longitud L. ¿Listo? Bueno, pero como nosotros lo que sabemos es calcular la masa o el momento de inercia como suma de masas, lo que vamos a hacer es fraccionar esta varilla en pequeños pedacitos, ¿de acuerdo? Donde el tamaño de este pedacito es delta X. Delta X es como el ancho, lo largo de cada uno de esos pedacitos en los que estamos. Delta X, ¿cierto? Este es el enésimo. Y tenemos una densidad lineal de masas. La masa está uniformemente distribuida. ¿Cierto? De manera que tenemos que la masa, bueno, primero que todo, vamos a romper esto en n secciones. Esta es la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, así sucesivamente, hasta n mayúscula. ¿Eso qué quiere decir? Que la masa del enésimo es
la masa total dividida entre el número de elementos. Y de la misma manera, esta longitud va a ser la longitud total dividido el número de elementos que nosotros estamos considerando. Ahora la idea va a ser calcular este momento de inercia. Entonces el momento de inercia de esta varilla va a ser igual a la suma. Bueno, antes de eso, quiero saber cuál es la posición del Rn. ¿Mm? La posición de la enésima partícula que nosotros vamos a tener, ¿cierto? Va a estar dada por este índice. Entonces va a ser, si esta es la longitud, entonces es Ln por n. Entonces, delta x por n, que eso a lo largo es L sobre n por n, ¿cierto? Aquí está, n sobre n es la fracción de la posición a lo largo de la varilla en la que estamos. Entonces ahora sí, con eso podemos calcular el momento de inercia. Entonces el momento de inercia que nosotros tenemos es igual. Suma desde n igual 1 hasta todos de la masa del pedacito que estamos considerando por la distancia a la que se encuentra al cuadrado. Y esto es igual a la suma desde n igual 1 hasta n mayúscula de la masa, pues va a ser m sobre n por la distancia al cuadrado. Entonces aquí tenemos la distancia, va a ser L cuadrado sobre n cuadrado por n al cuadrado. Pero vamos a colocar acá, para que asegurarnos que estas sean realmente partículas y podemos hacer lo que estamos haciendo, vamos a colocar el límite de cuando n tiende a infinito. ¿De acuerdo? Cuando estamos partiendo esto en tantísimos pedazos que es prácticamente infinito. Entonces, esto me da la masa, es una constante, la longitud es una constante, este n al cubo es una constante, entonces esto me da m L cuadrado sobre n al cubo por la suma desde n igual 1 hasta n de los primeros números enteros al cuadrado. Y esto es igual a m L cuadrado sobre n cubo que multiplica a n más 1, 2n más 1 sobre 6. Pero aún estamos, disculpen, en el límite de cuando n tiende a infinito. En el límite de cuando n tiende a infinito, que me hizo falta acá, de la suma, perdón, aquí habíamos sacado ya las constantes, era m L cuadrado sobre n al cubo, suma de n igual 1 hasta n de n cuadrado, y esto es igual al límite de cuando n tiende a infinito de la masa por la longitud al cuadrado sobre n al cubo por n más 1, 2n más 1 sobre 6. Allí está. Entonces vamos aquí a hacer la distribución de esto. A ver qué tenemos. Eso querría decir que el momento de inercia es igual al límite de cuando n tiende a infinito. ¿De quién? Bueno, de ml cuadrado sobre 6n cubo
que multiplica a n por 2n son 2n cuadrado por n, 2n al cubo, más el intermedio, 2n más n son 3n por n, 3n cuadrado. Y el último sería 1 por 1, 1 por n, n, más n. ¿Listo? Esto sería igual, factorizamos m, l cuadrado sobre 6 que multiplica. Entonces el límite de una suma, la suma de los límites siempre y cuando esos límites existan, entonces aquí tendría el límite de cuando n tiende a infinito de n al cubo sobre n al cubo más, 2n al cubo, 3n al cuadrado sobre n al cubo más n sobre n al cubo. Esto es igual a m, l cuadrado sobre 6 y límite de cuando n tiende a infinito, ¿de quién? De aquí se me cancelan, me queda un 2 más 3 sobre n más 1 sobre n cuadrado. Y cuando yo hago estos límites, ¿hacia dónde me va este primer límite? Muy bien, exactamente. Este límite va hacia 2. ¿Hacia dónde va este segundo límite? Exacto, 2 porque es constante. El segundo límite va hacia 0. ¿Y el tercer límite? El tercer límite también se va hacia 0. Entonces, tendremos que esto es 2m L² sobre 6, lo cual me da 1/3 de la masa por la longitud al cuadrado. Eso quiere decir que la inercia de una varillita, cuando estamos poniendo el eje en un extremo, es igual a 1/3 de la masa por la longitud al cuadrado. ¿Listo? Copien, por favor. Vale, ¿alguna pregunta sobre este cálculo? Entonces, ese es en principio la forma de calcular los momentos de inercia, rompiendo todo en pequeños pedacitos y haciendo esa suma. Ustedes, los que ya han visto cálculo integral, se habrán dado cuenta que esto es equivalente a convertir esta suma en una integral, ¿de acuerdo? Pero bueno. Vamos a hacer el cálculo de otro momento de inercia. ¿Ya terminaron de copiar? Gracias, Sebastián. Entonces vamos a mirar el siguiente caso. Vamos a mirar un caso un poquito más general. Dejemos aquí arriba la expresión para el momento de inercia. Entonces el momento de inercia es la suma sobre n de las pequeñas masas por su distancia al eje al cuadrado. ¿Listo? Y vamos a hacer entonces el siguiente esquema. Vamos a imaginarnos que nosotros tenemos un cierto cuerpo. Entonces aquí tenemos X, Y, ¿cierto? Y tenemos acá un cuerpo. Y además de ese cuerpo, nosotros podemos calcular el centro de masas. Ustedes se acordarán que la posición del centro de masas es igual a la suma de la masa por la distancia a la que se encuentra esa masa. Así está, Víctor.
Esto yo lo puedo escribir por componentes. Eso quiere decir que la componente X del centro de masas es igual a la suma sobre pues n de la masa por la distancia enésima, y la componente Y del centro de masas es igual a la misma suma enésima y enésima. Entonces nosotros calculamos y encontramos el centro de masas aquí, por ejemplo, y vamos a poner a rotar ahora la figura, la geometría que nosotros tengamos con base al centro de masas. Entonces aquí se me va a formar un momento de inercia, que es el momento de inercia del centro de masas, que es igual a suma de n. Entonces yo voy a trastear mis coordenadas del centro de masas, o mis coordenadas precisamente al centro de masas. Entonces aquí va a estar mi X, aquí va a estar mi Y. Y va a ser suma sobre, desde el centro de masas va a ser mn Rn al cuadrado, donde aquí tengo un pedacito de material, así como hicimos ahora. Esto es Rn y esa es la pequeña masa n. Cuando yo estoy en el centro de masas, si mi eje ahora está en el centro de masas, la posición X de mi centro de masas, ¿cuál va a ser? Si estoy colocando mi sistema de referencia en el centro de masas, la coordenada X de mi centro de masas, ¿cuánto va a ser? ¿O cuánto va a ser la coordenada Y? Si yo estoy parado justo sobre el centro de masas, ¿cuáles van a ser las coordenadas del centro de masas? 0, 0. Muy bien, Luis. Entonces voy a tener que esto vale 0 y que esto vale 0. ¿Listo? Y bueno, mi momento de inercia valdrá esto. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a quedarnos en el centro de masas. ¿Listo? Pero ahora, este por acá es mi objeto. Aquí está mi eje del centro de masas. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí está mi coordenada X y que aquí está mi coordenada Y. Pero ahora lo que voy a hacer es tomar un nuevo eje. Entonces voy a hacer rotar mi cuerpo rígido alrededor de este eje. Que desde el centro de masas pues va a tener una posición que va a ser X', Y'. ¿Listo? Entonces vamos a poner a rotar el objeto en este nuevo eje. Entonces, ¿qué es lo que es esto? Esto es un eje que pasa por el centro de masas. ¿Listo? Mi objeto está sobre el plano, por ejemplo, y mi eje es perpendicular al plano y pasa por el centro de masas. Este punto verde de acá es un eje y la única condición que tiene es que es paralelo al eje que pasa por el centro de masas, que es este de acá. Ambos son paralelos y ambos están saliendo del tablero. Recuerden que un círculo con un puntico en la mitad indica como un vector saliendo, un círculo como con una X significa un vector entrando.
Entonces, este de acá son dos ejes paralelos, ambos salen del tablero. Pero como este es mi eje, yo necesito calcular el momento de inercia que tiene el mismo cuerpo, pero alrededor de este eje. Entonces voy a calcular mi momento de inercia primo. Y primo es el momento de inercia alrededor de ese nuevo eje. ¿Y qué va a hacer? Va a ser la suma sobre todos los corpúsculos de la masa de los corpúsculos y por las distancias primadas al cuadrado, donde esas distancias son las distancias que hay de algún pedacito de material esto es Rn', la distancia que hay de algún pedacito de material al eje que está rotando ahora. Y esta coordenada es X y esta coordenada es Y. Entonces vamos a construir eso. ¿Listo? Entonces vamos a calcular ese momento de inercia. Para ello, lo primero que quiero construir es cuánto vale este Rn cuadrado. Este Rn' al cuadrado. Entonces, Rn' al cuadrado. Yo lo puedo construir de la siguiente manera. Aquí yo tengo un triángulo que voy a resaltar en rojo. Donde la hipotenusa es Rn cuadrado. O pues la hipotenusa, perdón, es Rn'. ¿Cierto? Aquí tenemos entonces dos catetos porque este es un ángulo recto. Si este es un ángulo recto, entonces yo puedo utilizar Pitágoras. Y este lado de aquí, ¿cuánto va a medir? Si todo esto mide y esto mide Y', este lado va a medir Y menos Y'. Y aquí sucede lo mismo. Si todo esto mide X, que es la distancia de la posición del pedacito de masa hasta el eje que pasa por el centro de masas es X, y esta posición es X', entonces esta distancia de aquí es X menos X'. Y esta es Y menos Y'. Entonces, si yo aplico Pitágoras, esto no es otra cosa que el cateto al cuadrado, X menos X' al cuadrado, menos, perdón, más el otro cateto al cuadrado. Y menos Y' al cuadrado. Y eso entonces lo vamos a reemplazar aquí. Entonces, el momento de inercia que tiene este cuerpo en este otro eje va a ser igual a la suma sobre todas las partículas de la masa enésima por el radio prima n al cuadrado. Entonces, eso va a ser X menos X' al cuadrado más Y menos Y' al cuadrado y ya está. Y vamos a calcular eso. ¿Cuánto es? Esto es suma sobre n, mn, y aquí tengo. Entonces, esto es una diferencia al cuadrado. Entonces, esto es el primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Ahora, más el primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. ¿Listo? Y vamos a reescribir las sumas de la siguiente manera. Esto va a ser suma sobre n de mn y voy a tomar estos dos, x cuadrado más y cuadrado. ¿Listo?
Y aquí tengo el siguiente término. Voy a tomar estos otros cuadrados. Más suma sobre n de mn por x' al cuadrado más y' al cuadrado. Me quedan los dos intermedios, entonces sería menos 2 veces la masa suma sobre la masa enésima, no, perdón, menos 2 veces, y aquí suma sobre n, mn, ya me di cuenta. La primera voy a colocar menos 2, este x' sale, estos son con n aquí. Porque esta es la posición de la partícula enésima. Entonces esos son con n's. El x' es la posición del nuevo eje, ese sí nos lleva a n's. Menos 2 veces x' y me queda suma sobre n de mn xn menos 2 veces y' suma sobre n de mn yn. ¿Listo? Ahí está. Ya están. Estos dos están aquí. Estos dos están aquí. Y estos dos, menos 2, x' no depende de n, entonces sale. Y lo mismo aquí. Y' no depende de n, entonces sale. Ahora bien, vamos a reescribir esto. ¿Esto a qué es igual? Esto es mn y xn al cuadrado yn al cuadrado. Si ustedes se dan cuenta, xn al cuadrado más yn al cuadrado es la distancia que hay de este punto al eje. O sea, esto es Rn al cuadrado. Entonces, esto es suma sobre n, mn, Rn al cuadrado. Aquí, ¿esto qué es? Esta es x' al cuadrado más y' al cuadrado. Esto es x al cuadrado. Esta es esta distancia de acá, que vamos a llamar entonces d. Entonces esto sería d. Esto es lo que estamos llamando d, pero está al cuadrado. Entonces aquí tendríamos d cuadrado por la suma sobre n de mn. Y ahora, ¿quién más tenemos aquí? Veamos. Suma sobre n de mn(xn). Eso es esto. 1. 1. Pero esto es la posición x del centro de masa calculado desde el centro de masa. Por lo tanto, esto es 0. Y este de acá es 2. Suma sobre n de mn(yn). Acá está, suma sobre n de mn(yn) es la posición y del centro de masas. O sea que estas dos sumas son 0. Y aquí tenemos entonces que esto es suma sobre mn Rn al cuadrado. Esta que está acá, 3, no es otra que esta que está acá. De hecho, esta que está acá, 3, es el momento de inercia desde el centro de masas. Más d cuadrado. Y si nos damos cuenta, aquí tenemos la suma sobre n de los pedacitos de masa. Esa es la masa total del sistema.
Y tenemos entonces que si yo tengo un eje paralelo a un eje que pasa por el centro de masas, no necesito hacer todo el cálculo del momento de inercia como lo hicimos hace un rato. Lo único que necesito es aplicar eso que se llama el teorema de ejes paralelos. ¿Listo? Bueno, en el siguiente intervalo vamos a discutir el teorema de ejes paralelos.